Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Si hay problemas de transmisión, por favor me avisan. Yo veo que estoy bien, ¿verdad? Estoy en Derecho Notarial 3 y tenemos ya 58 personas. Del día domingo no tengo nadie que me escriba. Entonces, yo suplico que por favor haya una persona que me vaya comentando si estamos bien con la transmisión. Ya subimos, ya tenemos vamos a ver cuántas tenemos ahorita. 66 personas, entonces estamos bien. Yo quisiera que alguien me hiciera el favor en Telegram, en WhatsApp, todos tienen mi número de teléfono, que me vayan por favor poniendo que estamos bien, que si hay problemas de transmisión. Total, yo espero, soy del sábado, pero estoy viendo su clase. Gracias, Jackie. Le agradezco mucho, estamos bien entonces, ¿verdad, Jackie? Excelente. Se ve perfecto, dice. Muy bien, estamos excelentes. Cualquier cosita, pues me dicen, por favor. Hoy nos toca platicar con ustedes de un tema muy simpático, un tema muy importante, que son los contratos preparatorios, Edilcer Barrios, gracias Edilcer, le agradezco mucho que siempre me mantengan informado, porque fíjense que ayer estaba dando yo la clase cuando hubo un bajón de luz y se fue, pero inmediatamente empezaron a preguntar los chicos ahí qué estaba pasando, y en cuestión de 2-3 minutos compusimos ese tema, pero yo seguí dando mi clase porque no sé dónde fue el bajón. Porque como no tengo conectada la computadora, no me di cuenta, la computadora tenía carga, ¿verdad? Entonces por eso es que yo necesito a veces que ustedes me escriban. Bueno, hoy vamos a ver el tema muy simpático que son los contratos preparatorios. Gracias, Edilcer. Los contratos preparatorios. Y entre los contratos preparatorios, según el programa de la Universidad Rural, nos aparecen dos, que es el contrato de promesa. Vamos a mirar aquí. Dice contrato de promesa de compraventa de inmueble al contado. Como que suena un poquito extraño eso. Bueno, sí puede suceder, contrato de compraventa de bien inmueble al contado. Yo no puedo pagar, ¿verdad? Y ahí yo en las diapositivas hago una diferencia del contrato de compraventa por abonos. Y con pacto de reserva de dominio, ya platicamos en qué momento se da esa reserva de dominio. Pero este ejemplo que vamos a dar es un contrato de compraventa de inmueble al contado. El problema es que cuando se cumple o no se cumple la condición de la promesa, eso es lo que vamos a analizar ahorita. Yo les doy mi punto de vista en relación a cómo me parecen esos contratos y ya lo dejo a ustedes cuando en el ejercicio de su profesión analicen y determinen vale la pena ese contrato, hay necesidad de hacerlo, o cómo jugamos con una compraventa con condición, ¿verdad? Bueno, en fin, ya lo miramos. Vamos a ver eso, el tema de las arras, que es una pregunta que aparece ahí cabal en las 5 o 6 preguntas que yo coloco. Yo creo que como ustedes en Notariado 3 solo coloco 5 preguntas, porque en política criminales coloco 6. Yo hubiese querido poner muchas más para que ustedes investigaran, pero no se puede. Entonces tenemos el contrato de promesa y el contrato de opción. Yo creo que ya se les hizo llegar las diapositivas. Yo las mandé al comandante y yo creo que él se las hace llegar a todo el grupo, ¿verdad? Aquí las tengo yo, derecho notarial. Bueno. Los objetivos de la clase siguen siendo los mismos, pues la profesora, la docente, quiere que al momento de terminar esta lección de 1:30, ustedes hayan comprendido y sepan hacer la diferencia cuando hay promesa de compraventa y cuando hay contrato de opción.
Que sepan también ustedes que promesas de venta se pueden dar de bienes muebles. También no olvidemos que yo puedo prometer en venta una cosecha. Haya aquel que me la va a comprar. Porque no sabemos si un aguacero va a acabar con la cosecha. La cosa es que ya hicimos un contrato. La cosa es que estamos sometidos al contrato, ¿verdad? Estamos sometidos aquí como uno se mira, trata uno de arreglarse un poquito, ¿verdad? Estamos sometidos a las cláusulas del contrato. Ese es el asunto. El problema es el contenido del contrato. Y más adelantito vamos a ver por qué no hay que hacer las promesas en papel bond o en documentos privados y todas las desventajas que trae esto. Pues al final también ustedes deben entender, saber, hacer y empaparse ante todo de que este contrato tiene obligaciones previas, tiene obligaciones instantáneas y tiene obligaciones posteriores. Ese es el asunto de este contrato. Todo el ejercicio notarial, como les dije hace 8 días, para mí, todo el ejercicio notarial, nunca hay que olvidar ese tipo de obligaciones. Por muy sencilla que sea una legalización de firma, legalización de fotocopia que van a hacer, no olviden la parte principal, la parte previa. La instantánea pues no nace a la vida jurídica, sino se actúa, ¿va? Pero no dejen en el olvido la parte posterior. Porque la parte posterior, el libro del doctor Neri Muñoz, él lo señala. Vamos a analizar esa escritura que él nos coloca ahí. Él coloca 2 elementos principales del ejercicio notarial, en este caso, dentro del protocolo, que es lo previo y lo posterior. Él no platica de lo instantáneo que yo lo platico, ¿verdad? No. Pero sí, ustedes al terminar de platicar estos 2 temas, que son cortos, vamos a ver que son cortos, yo coloqué un tema más ahí para ahondar un poco más, deben saberlo. El cómo hacer un instrumento público, eso lo platicamos hace 8 días con ustedes. Y vimos que los instrumentos públicos todos tienen introducción, cuerpo y cierre. Bueno, no son solo 2, son varios temas que ustedes deben saber en su ejercicio notarial. Que todo, la legalización de firma, de fotocopia, el documento privado, la escritura pública, todo lo que ustedes hagan notarialmente, siempre va a llevar una introducción, un cuerpo y un cierre. Todo ese trámite y todo ese quehacer notarial, que en este caso estamos trabajando dentro del protocolo, todo eso cubre impuesto. Todo eso se tributa. Hay que utilizar tanto el timbre notarial como el timbre fiscal o el IVA. Depende. Aquí vamos a ver que este tipo de contratos tienen un impuesto único nada más. No se juega con el 3% y el 12%, ¿verdad? No, este es único impuesto que se cancela. Y al final, pues, vemos que si es único impuesto que se cancela, no hay por qué no hacerlo solemne como manda la ley, ¿verdad? También inicialmente tenemos que pensar que este tipo de contratos tiene obligaciones, tiene características, tiene también elementos, ¿verdad? Elementos. Y dice que la diapositiva que yo les hice llegar dice contratos preliminares o preparatorios. Dice su función primordial es que a futuro, dice, se deba celebrar un contrato diferente entre las mismas partes. También es el no querer celebrar un contrato definitivo, sino simplemente comprometerse a celebrar, dice, un contrato a futuro por voluntad de las partes o porque las condiciones así lo requieren y lo permiten. Tengo los elementos de las clases de contrato, dice promesa de compraventa y de opción. Los elementos personales en todo momento, a partir de ahorita nos vamos a dirigir diciendo que hay promitente vendedor y promitente comprador.
También deben recordar ustedes el plazo de la promesa, y el plazo de la promesa dice que son de 2 años si se trata de bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos, y 1 año si se trata de otras prestaciones, pero por ahí vamos a determinar que uno de los artículos del Código Civil también contempla que puede haber, si no hay plazo, la escritura que nos pone el doctor Neri Muñoz de ejemplo no tiene plazo. Cuando no hay plazo, estamos sujetos al plazo que establece la ley, que son 2 años. Pero también hay un plazo convencional que permite el plazo convencional trasladar yo la promesa a no sé cuántos años. El asunto es que no hay que olvidar que sea de 2 años la promesa o sea de un plazo convencional y no se ha dado el contrato principal, eso lo deben tomar muy en cuenta ustedes, porque si no se cumple el plazo principal, hay que ejecutar ese documento que se hizo. Y se ejecuta ante los tribunales de justicia, pero también no se puede pasar mucho tiempo para hacer la ejecución. Porque entonces si ya la persona obligada como promitente vendedor no cumplió con las bases del contrato, con las cláusulas del contrato, yo lo tengo que obligar a que cumpla a través de los tribunales de justicia. ¿Y cómo se llama? Ese es un juicio que está establecido en su Código Procesal Civil y Mercantil y que es una obligación de escriturar. Cuando el que no lo hace y aún así se lleva el proceso y aún así no lo quiere hacer, recuerden ustedes que el juez lo tendrá que hacer por obligación, por supuesto, después de un proceso, entonces se logre determinar que hay derechos, que hay obligaciones y no se cumplieron. Este es todo el tema entonces de la promesa de venta. Dice, es el medio por el cual se celebra un contrato a futuro. En el mismo se establecen las condiciones y requisitos en que se dará. Yo coloco algunas clases de promesa, dice, y acciones de promesa de mutuo. Yo coloqué ahí varios, de dar en hipoteca, pues de todo lo que queramos. Promesa de venta, lo que aquí nos interesa es que vamos a platicar del contrato de promesa de venta de bien inmueble. Desde mi punto de vista, yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de contratos, porque es bastante peligroso cuando no se cumple la condición, porque esos son preparatorios, su nombre lo dice, preparatorios. O sea, que es antes y no se da, no se hace el contrato principal porque falta algún detalle. Por ejemplo, yo prometo en venta este bien inmueble en donde estoy viviendo, pero yo lo estoy prometiendo en venta porque pretendo hacer una construcción de 5 apartamentos. Y entonces, si era un apartamento de a 100,000 quetzales, lo prometo en venta en 500,000, pero se lo voy a dar cuando termine de construir los apartamentos. Y de repente que viene la pandemia y ya no me deja seguir construyendo. O de repente que me enfermo y ya no puedo terminarlo de construir. El problema es el promitente comprador, porque ese deja una cantidad de dinero en arras. Ahí aparece una pregunta de ese tema. Deja una cantidad de dinero en arras y el problema es el contenido, que esa es la promesa que vamos a analizar, ¿verdad? Así vamos a ver la promesa así muy grave, ¿verdad? Muy complicada, muy que mejor no hacemos ese contrato en el bufete, ¿verdad? Porque lo que se queda en anticipo ahí establece una de las cláusulas, que es lo que sucede. Entonces, la promesa de compraventa, según el diccionario de don Osorio Sandoval, dice que lo define como el compromiso, dice, de contraer una obligación o de cumplimiento. Posteriormente, el libro del doctor Neri Muñoz señala algunas definiciones de lo que es este contrato. Dice, y es un contrato preparatorio que es de gran utilidad, dice un poquito la doctrina, para asegurar
asegurar la celebración de un contrato a futuro, estableciendo por anticipado las condiciones y plazo para celebrarlo. En el entendido que si no señalamos un plazo, pues va a ser el que establece la ley, que son de 2 años, ¿verdad? Se hace promesa, dice, cuando por alguna circunstancia no se puede llevar a cabo, dice, de una vez el contrato definitivo. Pero yo aquí en las diapositivas les coloqué algo con que no estoy de acuerdo, porque dice que la promesa, dice, es un contrato preparatorio y se hace cuando no se quiere hacer el contrato principal. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa fue una opinión de un estudioso de este tema, ¿verdad? Porque hacer una promesa de venta porque no se quiere celebrar un contrato principal, disculpe, pero es una locura. Es una locura, porque yo voy con el notario ahorita. Voy como promitente compradora y está el promitente vendedor y hacemos el negocio y vamos a dar lo que dice la escritura del doctor Neri Muñoz, que dice 62,500 quetzales. Y porque no quiero hacer el contrato principal. 2 cosas. Una, si tengo todo el dinero, ¿por qué no hago la compraventa? 2, si es un enganche el que estoy dando, porque así se dice, ¿verdad? Esa es la palabra que utilizamos todos. Es un enganche que está dando un anticipo que estoy dando del inmueble. ¿Por qué no hacemos otra figura que no sea promesa si el inmueble ya existe, ya está, ¿verdad? En la práctica van a ver ustedes que eso es lo que trabajan todas las inmobiliarias en este momento. Eso es lo que trabajan todas las inmobiliarias. Bastante absurdo, porque igual cobran suficientes honorarios, ¿verdad? Para trabajarlo así. La clasificación legal del tema que estamos trabajando hoy está contenida en el artículo 1674 a 1685. 11 artículos. 11 artículos del Código Civil que deben ser analizados detenidamente y tenerlos presentes al momento de hacer esta celebración. El contrato de opción, que es el otro tema que estamos trabajando, ese solo pasa el Código Civil como que de largo y solo lo encontramos por ahí en uno de los artículos que dice la opción puede ser un contrato independiente, dice, o celebrarse como pacto accesorio de otro, dice. Y en ambos casos debe contener las condiciones que debe realizarse en el convenio. De ahí dice la aceptación del optante, que ese es el elemento personal de ese contrato de opción, debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción, dice. Y él no estuviera expresamente facultado por el promitente, dice. Y ya. En 3 párrafos se refiere, 2 párrafos, 3 párrafos se refiere a la opción. O sea, esos contratos de opción hoy están muy, muy de moda, pero ya les voy a decir en qué momento, por qué están de moda los contratos de opción. Eso no los hacía el notario, o sea, los hacía, pero no eran frecuentes. Hoy está de moda cuando se dice contrato de arrendamiento con opción de compra. Todas las inmobiliarias están atravesando por un problema económico, igual que todos estamos atravesando por eso, ¿verdad? Todos, pues gracias a Dios a los que tenemos trabajo y que con eso podemos sustentar las necesidades, pero hay muchas personas que están pasando penas porque fueron cesados los puestos, ya no había necesidad. Tenemos un sector gravemente afectado, que es el que nos ayudaba tanto con nuestros ingresos, que es el sector turismo, ¿verdad? Que ese es uno de los más afectados. Y yo decía, yo no le ponía atención a eso, sino es hasta ahorita, ¿verdad? Que la carrera de mi hija es de ese tema, ¿verdad? Es de administración de hoteles y restaurantes. Y ella cometió el error de renunciar a donde estaba trabajando en Inguat. Cometió el error, ¿va? Porque dijo ya no. Pues no, tal vez no fue error. Lo que pasa es que la estaban obligando a hacer unos exámenes en un lugar donde podía haber contagio, ¿verdad? Y ha pasado en busca y no hay. Ese sector es el más afectado.
Si ese sector es el más afectado, es que usted ya no va a tener ingresos. Es que nuestros guías turísticos, por hablarles de un grupo nada más, la que se me vino a la cabeza ahorita, no hay ingresos, no hay nada, los hoteles están mermados, nadie visita y algunos que podíamos salir a otro país, hoy no lo hacemos. Es que hay que ir en El Salvador, hay un lugar muy bonito para ir a almorzar, pero como hay que hacer la prueba de COVID, no salimos. Y antes consecutivamente íbamos a almorzar a ese lugar, ¿verdad? Total, los problemas. Entonces las inmobiliarias están sufriendo demasiado ahorita económicamente y salieron todas las inmobiliarias con los contratos de arrendamiento con opción a compra. Eso quiere decir que usted recibe el inmueble como arrendamiento y dice 4.500 mensuales de arrendamiento, 3.000 de la renta y 1.500 la opción a compra. Y le damos la oportunidad, dicen las inmobiliarias, solo ahí aparece la opción, por eso que estoy diciendo ya el ejemplo. Estoy saltándome algunas diapositivas para hablar de eso, ¿verdad? Entonces dice, usted arrende, usted puede arrendar este bien inmueble, este apartamento, lo puede arrendar, pero piense, dice la inmobiliaria, de que al finalizar su contrato, que puede ser de 1 año, 2 años, 5 años, usted me dice cuánto quiere. Dice, yo me quedo con la parte del arrendamiento y lo que usted ha dado para la opción en la compra, eso se va acumulando, dice, se va acumulando y al final de los 2, 3 años resulta que usted, porque es un plazo que hay que colocarle al contrato, ¿verdad? Usted, al contrato de arrendamiento, este es el contrato de arrendamiento, usted decide si ese excedente que ha pagado queda en calidad de anticipo del apartamento o finalizamos el contrato. Hoy las inmobiliarias están trabajando los arrendamientos con opción de compra. Ayer me decía un alumno, licenciada, será lo que en la práctica se conoce como leasing. Sí, así es. El Congreso ahorita está discutiendo ese tema, ¿verdad? De una ampliación o una creación, no sé, ahí no estoy enterada. Es eso. Entonces, el Código Civil no nos orienta tanto con la opción, sino solo nos da pincelazos con la opción, pero nos involucra a la opción en la promesa de venta. Ese es el tema que aparece por ahí. Dice, la promesa de venta es bilateral, dice, de contrato, porque obliga a las dos partes. Aquí dice algo, pero yo digo que tal vez no se dice así, ¿verdad? Dice, obliga a ambas partes, ambas, pues ya sabemos que son dos, ¿verdad? Yo diría porque obliga a las partes contratantes, porque siempre cada parte, aprendimos a cada parte representa un derecho, ¿verdad? Promitente comprador, promitente vendedor, promitente comprador, sí. Y le da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo a lo estipulado. Perfecto. Y si se nos murió el promitente vendedor, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir dando esas cápsulas y tómenlas como desventajas de la promesa, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas de la promesa. Todo tiene su bueno y su malo. Si yo prometo en venta este inmueble, porque lo estoy construyendo, pero si de repente ya no estoy en este mundo, y, no, me van a decir ustedes, pero eso no hay pena, porque sus herederos tienen que cumplir. Pero si mis herederos no quieren iniciar un proceso sucesorio, testamentario o intestado, porque yo tengo más deudas que derechos, más deudas que, tengo más obligaciones que derechos, no deudas. Pues sí, entre las obligaciones pueden ser las deudas. ¿Qué pasa si mis herederos no quieren hacer eso? Si mis herederos no quieren hacer eso, pobrecita la figura del promitente comprador, va a tener que ejecutar. Y si en cola hay deudas y él es el último de los acreedores, entonces leemos la escritura que nos señala el doctor Neri Muñoz y vemos ese concepto de arras, ¿verdad? Y ahí, para mí, es una desventaja que tiene la promesa.
Posteriormente, aquí en el folletito, que es bilateral, pues sí hay dos partes, pero pueden ser 5 promitentes compradores y 50 promitentes vendedores, ¿verdad? Por supuesto que no van a compararse los 50, no sé, en uno tendrían que adjudicar la representación, ¿verdad? Podría ser, entonces, es más, ¿verdad? Que sí hay dos partes, sí, pero pueden aparecer varios promitentes vendedores como promitentes compradores. De ahí dice que la promesa se refiere a la enajenación de bienes inmuebles, dice, o derechos reales sobre lo mismo, y el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Cuando pasemos al libro del doctor Neri Muñoz y veamos lo que él escribe en la promesa, vamos a ver que sí, es una obligación posterior el impuesto e inscribirlo en el registro general de la propiedad. Posteriormente dice, el plazo en el contrato de promesa no puede exceder de 2 años, lo que he estado platicando con ustedes, si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales, y de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. Si no se fijare, establece la ley, establece el libro del doctor, plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Si no señala plazo el instrumento público, estamos en 2 años. Pero eso nos abre la puerta a pensar de que el plazo convencional puede ser o más o puede ser menos. La ley dice 2 años, pero yo considero que en 3 meses va a hacerse el instrumento principal, así lo señalo. Si yo considero que la construcción de lo que estoy prometiendo en venta va a ser dentro de 5 años, así lo señala la ley. El asunto que no se debe perder de vista es cuando hay incumplimiento, porque ahí sí hay un plazo para reclamar en la vía judicial. Eso no hay que perder de vista. También quiero yo, que valga la redundancia, verás que parece que yo estuviera platicando aquí con ustedes, miren, pero me ha costado acostumbrarme porque tengo muchos años dando clases presenciales, entonces me ha costado el tema. También hay que pensar un poquito que el libro dice algo que hay que tener cuidado. Dice, en la promesa se puede convenir el pago de una multa, dice. Pensemos en la definición de lo que es multa y quiénes están facultados para crearlas e imponerlas. Entonces, tal vez quitémosle ese tema y digamos, en la promesa se puede convenir el pago de una prestación por incumplimiento y le especificamos en la cláusula y en la escritura pública qué puede pasar, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Dice, de lo anterior, dice el doctor, cabe concluir, y aquí en la cabe concluir, nos vamos a quedar en uno por uno y vamos a analizar uno por uno de los que él resume. Que el contrato dice que si el contrato futuro a que se obligan a celebrar debe constar en escritura pública, la promesa debe constar en escritura pública. Así es. El Código Civil, la doctrina, los estudiosos de la promesa de venta señalan que estos contratos son solemnes, son actos solemnes. Y cuando se refiere a actos solemnes, se refiere al hecho que yo, si se trata de bienes inmuebles, lo debo hacer constar en escritura pública, en protocolo. Que yo primero debo ser profesional del derecho, notario hábil, y que tengo que tener protocolo comprado en la institución que debe ser, que esa escritura pública debe tener un número, un lugar, una fecha, y que debe tener estipulaciones, que debo cumplir con lo establecido en el artículo 37 del Código de Notariado en relación a los testimonios especiales y la obligación que todo lo que se hace constar en escritura pública debe llevar su testimonio especial, aun y cuando pues no extienda un testimonio o una copia simple legalizada, el testimonio especial sí lo debo extender. Y no olvidar que cuando se trata de bienes inmuebles no se vale hacerlo en papel bond.
muchos ejemplos he visto que ustedes me han mandado, que hay una compañerita por allá de Alta Verapaz que me ha mandado muchos ejemplos, en donde ella dice, mire qué locura, mire cómo hicieron esta compraventa de 10 cuerdas de terreno en papel bond, con legalización de firma, lo hicieron. Esto es tremendo. Esto es tremendo y no debe hacerse así. Todo lo que se relacione a bienes inmuebles debe constar en escritura pública. Ese es el primer tema al que se refiere el libro y el que señala el autor del libro para poder hacer promesas de compraventa. Posteriormente dice que si el contrato es bilateral estamos ante una promesa y si es unilateral estamos ante una opción. Pero ya les expliqué el contrato de arrendamiento con opción de compra, que hay un arrendante y un arrendatario. Entonces como que aquí se distorsiona un poquito lo que señala la doctrina. Que la opción puede darse como accesoria de otro contrato, por ejemplo, en el arrendamiento. Ya les di el ejemplo, ¿verdad? Ya les platiqué el arrendamiento. Te dice, la promesa obliga al contrato futuro. Dice, de lo contrario no tendría objeto celebrarse. El problema es que hay muchas personas que tienen sus bienes inmuebles, que han construido, que siguen sembrando, porque no necesariamente tiene que ser una construcción para vivienda, puede ser para cosecha, para cualquier cosa, ¿verdad? Y lo que tienen en su poder son los contratos de promesa de venta. Hay un residencial. Aquí como ustedes son de todos los departamentos, ¿verdad? No solo de Guatemala, pero aquí, para los que no son de aquí, de Capital, hay un residencial muy importante, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Que está creado en uno de los mejores lugares de por aquí, que económicamente, pues porque es demasiado elevado los precios, ¿verdad?, de los inmuebles. Es una zona residencial que es un condominio que está compuesto, imagínense, está bien cercado, bien cuidado, ahí sí que bien con su política criminal, como platicamos, ¿verdad? Y tiene nada más 45 residencias. Y esas 45 residencias son preciosas, son mansiones, pero los 45 lo que tienen en sus manos como título de propiedad es una promesa de venta. ¿Qué pasó ahí? Se los cuento porque eso es de hace muchos años. Ese residencial que yo conocí, el problema tiene un poquito más de 15 años. Yo lo conocí en mi oficina. ¿Qué pasó ahí? La persona que les prometió en venta a todos, porque efectivamente les hizo promesa porque él estaba construyendo las mansiones. Pero las personas, por tener ya su reservado el pedazo, compraron. Y hasta la fecha siguen con el título de propiedad como promesa de venta. Y se las hicieron en papel bond, en formulario. En un formulario con legalización de firma. Cuando conocí el caso, tuvimos que luchar mucho para que firmara el promitente vendedor, porque solo tenía la firma la promitente compradora. Y entonces yo le decía, pero si solo usted lo declaró, solo usted lo dijo, solo usted lo inventó, ¿dónde está la firma del promitente vendedor? ¿Qué pasó ahí? El promitente vendedor falleció. Falleció y este señor tenía un único hijo que vivía en el extranjero, que jamás se supo quién era. Y por eso me enteré del caso, porque empezamos, ella, al igual que los otros 44 dueños, empezaron a buscar y a buscar y a buscar. A muchos terminaron de pagar, y muchos quizás no, hicieron su pago en el banco, porque había una cuenta donde se depositaba mensualmente. En ese tiempo, esas casas que hoy las miramos como mansiones, no costaban más de $100,000. Son mansiones, 700,000 quetzales costaban hace unos 18 años, 16 años. Nunca se encontró la persona y todos ahí tienen como título de propiedad la promesa de venta. Ahora, esos son los temas por los que a veces no pueden ustedes aconsejar al cliente a hacer ese tipo de contratos, por lo que pueda suceder, porque en este caso,
el vendedor falleció y del hijo, que tenía que radicar el hijo el proceso sucesorio, que se le tenía que obligar a que lo radicara y que le iba a interesar, jamás apareció. Yo creo y les aconsejo que es mejor hacer una compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria, porque al final, si no hay quien les otorgue la carta total de pago, porque se murió, pero si ustedes tienen sus recibos de haber pagado, ¿quién les va a reclamar? Pues que eso se queda grabado, pues sí se queda grabado, pero también hay prescripción en esos temas, que son más fáciles que las promesas. Ahora, otra cosa que tienen las promesas es que yo prometo en venta una cosecha, la cosecha que está anclada en un inmueble. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema de que valdría la pena pensar, ¿será que se va a dar ese incierto que lo dicen los libros y lo dice la ley? Todos esos son temas de la promesa. Al final, después dice el doctor Nelly Muñoz, aparte de la inscripción, dice que existe un plazo, dice, que es de 2 años para inmuebles y 1 año para muebles. Si no se fija plazo o se fija un plazo mayor, se interpretará que el plazo es ilegal, dice él. Entonces él aquí nos está abriendo la puerta. Yo lo dije ayer y no aclaré este tema ayer, creo yo. A veces como no puedo no repetir lo mismo, ¿verdad? Porque cuando al final el semestre pasado me dijeron que grabara solo las clases, pues estaba bonito porque lo mismo iba para los 3 grupos, pero en este caso se me puede olvidar algo que no dije ayer, lo digo hoy. Y por eso la compañerita que escuchó la clase ayer y la está escuchando hoy, qué bonito, porque si no lo dije, hoy lo digo. Porque fíjese que aquí, miren que dice el doctor muy estudioso, él del área esta notarial, dice que existe un plazo legal que es de 2 años para inmuebles y de 1 año para muebles, dice. Si no se fija plazo o se fija un plazo mayor, dice él, se interpretará que el plazo es ilegal. O sea, él aquí nos cierra la puerta de fijar yo 5 años. Pero les quiero decir que en la práctica no es así. Porque en la práctica yo puedo fijar un plazo mayor y no por eso deja de ser ejecutable en el momento que, por supuesto, la otra parte se va a oponer y va a decir cómo me está cobrando, cómo me está exigiendo la escritura relativa de dominio si ya pasaron 4 o 5 años y aquí la ley dice que son 2 años, que se entiende eso. Y vieran ustedes que en este tema que él nos explica se entiende así, pero déjenme decirles que en la práctica no funciona así. En la práctica se puede crear un tiempo mayor. Yo fui en su momento, cuando andábamos en buscas, fui a ver muchas obras grises y pero eso fue el año pasado, fue como en junio del año pasado, y había un edificio que se me indicó que iban a realizar 3 torres de apartamentos. Y me dijeron en junio del año 2020 que la entrega de los apartamentos empezaba en diciembre del año 2022. Diciembre del año 2022, estamos hablando de 2 años, 6 meses, más de lo que dice la ley. Y entonces yo recalqué este tema, ¿verdad? Y les dije, no, pero es que queda escrito en el contrato y aquí nosotros tenemos que cumplir. No, pues que no es por usted, es por mí, ¿verdad? Porque al final, si no me cumplen, yo corro el riesgo que el juez puede interpretar lo que yo ahorita estoy interpretando. Pero yo estoy interpretando las 2 cosas, ¿verdad? Puede suceder. Entonces decían, no, porque usted no se ejecuta, que aquí está el documento. ¿Y qué era el documento? Era un formulario, una hoja de papel bond en donde estaba escrito. Total, esas son las cosas que van a encontrar ustedes en la calle. Que la promesa dice se puede convenir el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, dice. De ser así, pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato, pero esa palabra la ponemos en otro sentido, ¿verdad? Cierta condición, cierto excedente, no sé, cualquier cosa. De ahí el doctor dice que hay necesidad de reflexionar sobre los errores y las situaciones que aparecen en la compraventa, dice.
Y ahí se queda todo ese tema. Bueno, al final yo quiero hacer unas reflexiones aquí con ustedes en relación al contrato de promesa de venta y de opción. Antes de entrar a un contrato, que le voy a dar 5 minutos al contrato nada más para hablar con ustedes. Dice, generalmente no lo otorgan en escritura pública. Ya en toda la historia que les hice aquí ya les dije. No lo otorgan en escritura pública. Ayer les hice el comentario personal que compramos un pedacito de terreno, pedacito va, que está muy bien ubicado, ahí está en la costa, está muy bien ubicado, está muy bonito. Y entonces le dije a mi hermano, ay no, yo no le dije, porque mira, es un papel que nos están dando, si estamos celebrando una promesa de venta, que se haga en escritura pública. Si yo le enseño a mis alumnos que no deben caer en ese juego, le dije, ¿por qué van a caer ellos? Tranquila, hombre, son 4,000 que dimos de anticipo y los 4,000 que vamos a dar ahorita son 8,000, me dijo. Pero esos 8,000 no los regalan, le dije. No, hombre, me dijo, entrémosle. No, le dije, yo no le entro, porque estos nos tienen que hacer escritura pública. Y empecé a pelear yo con la inmobiliaria, le dije, escritura pública. Y me dijeron, no, aquí así se trabaja, dijo. La escritura pública se la vamos a dar cuando termine de pagarlo. No, le dije, pero si no dijeron ustedes que para 6 meses esto, pues le dije, no, escritura pública. Y además le dije esa promesa, no, aquí háganme un mutuo con garantía hipotecaria. Y empecé a pelear. De ahí dice mi hermano, mira, entrémosle, porque ya lo fuimos a escoger, ya lo decidimos, ya vimos cómo es. Y entonces me puse a pensar, miren que su profesora que les está enseñando que lo hagan en escritura pública, miren cómo cae, pues. Y les dije, va, pues está bueno. Denme ese papel para firmar, pues, una hoja de papel bond que es formulario, es un formulario, les voy a mandar el formato. Un formulario en donde me están prometiendo un lote de terreno, pero yo ya di el enganche, ¿verdad? Y entonces dice, dé el 20%, porque así ya puede construir, dice la persona. Bueno, demos el 20%, pues, dice mi hermano. Y ahí dije, pero ¿cómo caigo en esto? Pero me puse a pensar, no, si mi hermano cayó y mi cuñada, que es jueza, cayó, pues caigo yo, porque ni modo que solo ellos dos se van a ir de boca, mejor me voy. ¿Qué va a pasar en ese tema? Si estamos todavía dando clases, notaría 4, les contaré qué pasó con ese tema, pero cómo caí con la promesa. Y es esto, ¿verdad? Que no lo otorgan en escritura pública, en papel bond. Si cayeron 50, caigamos todos los demás, ¿verdad? Tremendo. De ahí dice, hacen documento privado. En este caso que les estoy contando, este ejemplo que les estoy dando, ni siquiera fue documento privado, es un formulario donde hay datos y donde aparece el número de finca, folio y libro y dice quién es el propietario. Pero donde firmé solita yo. Miren qué tremendo. De ahí dice, lo redactan en formulario, aquí se lo dije. Si hacen escritura pública, no la inscriben. Ahorita revisamos corriendito lo que dice el doctor Neri Muñoz de esto. No respetan el plazo legal otorgado en los instrumentos y colocan plazos mayores, lo que les dije, así es en la práctica. Todas las inmobiliarias reciben anticipo en calidad de reserva del bien y no dan factura, por lo menos recibo autorizado, y la reserva la colocan en promesa, que a futuro, ¿verdad? Y que no pueden prometer en venta bienes de los cuales no tienen la posesión, ni mucho menos la propiedad. Sí, eso no se puede hacer, solamente que ustedes no deben olvidar que yo puedo prometer en venta mis derechos de posesión. Eso sí, ya vimos hace 8 días cómo funcionaban los derechos de posesión. Y vimos, y yo sí puedo prometer en venta los derechos posesorios que yo tengo. Sí lo puedo prometer en venta. Posteriormente, aquí, para finalizar el tema, porque estoy con tanto que hay que hablar, ya vieron ustedes. El doctor Neri Muñoz nos enseña algunas obligaciones previas. Yo las instantáneas ya las repetí 1,000,000 de veces con ustedes. Y entre las obligaciones previas nos dice el título de propiedad del bien que estoy prometiendo en venta, el documento de identificación del promitente vendedor y del promitente comprador, y el título de propiedad, que puede ser la escritura pública, puede ser una certificación del Registro General de la Propiedad, o yo como notario pude haber ido al Registro General de la Propiedad y determinar el estado de la finca. Las obligaciones
Posteriores es razonar el título, es también el testimonio especial, el cumplimiento del artículo 37 de su código de notariado y el primer testimonio para el cliente, que esto no se me pierdan, por favor, porque va al registro general de la propiedad, y el impuesto, que la promesa de venta cubre un impuesto, si es el testimonio especial, el 2 por millar y un tilde de 50 centavos por cada hoja que se utilice, y el testimonio para el cliente, que cubre únicamente la cantidad de 50 quetzales. Dicho esto, entonces, ¿por qué no celebrar la promesa de venta en escritura pública? Por último, quiero platicarles un poquito del contrato de compraventa de bien inmueble urbano con reserva de usufructo vitalicio, un tema bastante importante para las personas que tenemos hijos, que tenemos hijas y que no queremos que los bienes inmuebles que a nosotros nos han costado una gran cantidad de trabajo y de dinero pasen a manos de personas indeseables. Entonces nace la figura de la reserva o la creación o la constitución del usufructo vitalicio. ¿Qué es el usufructo vitalicio? Es una limitación que tienen las propiedades en donde yo le dono a mi hija, pero me reservo el usufructo vitalicio, y eso significa que aquella lo va a tener, o le vendo, que aquella lo va a tener, pero no va a poder disponer del bien porque está esa garantía. El usufructo vitalicio puede terminar en los bienes inmuebles por donación, por renuncia, por venta o por muerte del usufructuario. La compraventa con usufructo vitalicio fue un tema que no vimos hace 8 días cuando vimos las compraventas. Por eso es que en las semanas donde mis temas son cortos voy a ir ingresando cada compraventa que no se logró ver y que no lo tiene el programa, pero que ustedes lo tienen que saber. El usufructo vitalicio dice la definición que es el acto por medio del cual el vendedor decide la venta del bien, pero se reserva para sí y a veces en forma vitalicia el usufructo. Generalmente esta limitación termina cuando fallece la figura del usufructuario. Ahí finaliza. Pero muchas veces cuando se quiere disponer del bien, se le llama a la persona que goza de este beneficio y se le dice, mire, voy a vender el bien, me hace favor, vende usted su usufructo, o renuncia al usufructo, o bien le digo al comprador, mire, le voy a vender el bien, pero el usufructo es de X personas, se lo voy a vender, pero ¿soporta usted ese gravamen, esa limitación? Y aquel le puede decir que sí, ¿verdad? Le puede decir, bueno, está bien, sigamos con el usufructo. Esta figura se da generalmente entre la familia, ¿verdad? Entre los familiares donamos o vendemos, pero nos reservamos el usufructo vitalicio. ¿Y esto por qué? Porque ya ven ustedes que no es un secreto, que con el paso de los años, uno que por ley de la vida, por ley de la naturaleza, por ley del creador, va terminando sus años en esta tierra. Y entonces pasa uno a veces a ser un estorbo para los hijos. Entonces uno se asegura de que te dejo mis bienes porque para ti trabajé, para ti, ¿a quién se los doy? ¿Verdad? Ni modo que van a pasar a nombre del Estado, ¿no? Si esto me ha costado, te lo dejo, pero con la condición de que el usufructo vitalicio yo me lo reservo. Yo lo constituyo. El usufructo vitalicio se puede constituir también. No es nada más que sea una carga. Esta casa no tiene usufructo vitalicio. La casa, el inmueble mío no tiene usufructo vitalicio. Pero yo lo puedo constituir. Ustedes allá, con sus bienes que tienen, pueden constituirlo. Si se van a deshacer de sus bienes, pueden constituir. ¿Se recuerdan ustedes que platiqué un momento con ustedes? He platicado con ustedes en relación a que es mejor decidir de los bienes en vida que tener que nuestros herederos logren legalizar los bienes. Es difícil. Es difícil muchas veces que nuestros herederos lo puedan hacer. Primero el trámite. Cuando ya de por sí tenemos más de 2, 3, 4, 5 bienes o un bien, el proceso sucesorio intestado es un poquito largo.
no creo que sea menor de 3 meses. Los impuestos que cubren esos bienes. Pero dejemos eso, los honorarios del notario. Los honorarios del notario son largos, son grandes, porque ustedes van a cobrar honorarios de conformidad con el precio que tengan los bienes. Cuando eso es difícil ya para nuestros herederos, imagínense ustedes que ahorita esté valorado, ahorita ¿cómo están valorados los bienes ahorita? Yo no creo que exista ahorita un bien inmueble en donde sea que cueste menos de 200,000 quetzales. Yo no creo. Si estamos buscando, ¿y cuánto cuesta este terreno? Dice, por lo menos en área de ciudad, ¿verdad? En área municipal. ¿Cuánto cuesta este terreno? Pues $500,000, dicen las personas, cuando bien nos va. Yo en mi pueblo me asusto de ver los precios de los inmuebles. Me asusto, digo, chicas, y antes, ¿cómo podía uno conseguir? Pero no habían facilidades de préstamo, facilidades de los bancos, ¿verdad? Hoy los llaman a ustedes y le dicen, mire, usted tiene una deuda con nosotros, pero si gusta pague su deuda y le damos todavía de rebote en efectivo tanto, dice. Pero así son los intereses también, ¿verdad? Así es. Entonces, todo eso va creando un problema en la figura del heredero. Entonces mejor nace la donación como usufructo vitalicio. Esa es una limitación que dice que yo no puedo vender porque aquel que es el dueño del usufructo no me da autorización para hacerlo, a menos que me dé autorización, al menos de que él quiera comparecer en la escritura donando o vendiendo su usufructo vitalicio. Esta figura nace también, este tema nace con las compraventas que vimos hace 8 días. ¿Tiene obligaciones previas? Sí, igual que cualquier compraventa. Tiene sus obligaciones previas. Documento de identificación, título de propiedad, el impuesto único sobre inmueble, ¿cómo está? Los recibos de todos los servicios. ¿Tiene instantáneas, obligaciones? Sí. Hacer el instrumento público, redactarlo, dárselo a los requirientes, comparecientes, a los que nos requirieron nuestros servicios, leérselo si es que ellos lo desean, firmarlo ustedes como notario, sellarlo si es que van a hacer uso de un sello, y las obligaciones posteriores de este contrato, si es de compraventa. El artículo 37 de su código de notariado relacionado con el testimonio especial, relacionado con el impuesto que vimos corriendito ahí de la promesa. Al terminar esto, regreso a la promesa hoy, porque nos falta todavía leer la escritura que el doctor nos acompaña, porque hay 2 temas de 2 preguntas que yo lancé ahí en las diapositivas. El testimonio especial, vea el 2 por millar. El usufructo vitalicio lleva un precio estimativo. Yo estimo en 10 quetzales el usufructo vitalicio. Eso no tiene nada que ver. El precio estimativo es simbólico. No hay, claro, si ya lo inscribió en 50,000 quetzales el usufructo, tampoco lo puede bajar, ¿verdad? Pero si lo está constituyendo, tiene el precio que sea, que así será el impuesto que va a pagar, ¿verdad? Eso no tiene mucho, ahí es lo que vale la carga, ¿verdad? La carga que tiene el bien. El primer testimonio que va para el cliente, va para el que compró, pero el primer testimonio debe haber sido inscrito en el Registro General de la Propiedad si efectivamente tiene el número de finca, folio y libro. El usufructo vitalicio también puede caer en derechos de posesión en inmuebles que no tienen inscripción registral y están en proceso de llegar al tiempo para iniciar la titulación supletoria. Puede recaer en ellos también.
Al momento que el Registro General de la Propiedad nos entrega el primer testimonio con su inscripción, hay obligación, igual que las compraventas, hay obligación de informar a DICABI, Dirección de Avalúo de Bienes Inmuebles. Hay obligación de informar al IUCI, Impuesto Único sobre Inmueble, Catastro Municipal, del lugar donde está ubicado el bien. Hay necesidad de informar a la empresa de agua, que de donde tiene su servicio. Hay necesidad también de la luz, la empresa eléctrica. Hay necesidad de hacer todos esos temas. Entonces, la inscripción en el registro trae como consecuencia realizar todos esos. Recuerden que de cada aviso que ustedes den, tanto al DICABI, tanto catastro, al agua, la luz, el cable si quieren, la telefonía, todo eso, como ya les dije hace 8 días que se puede hacer de manera virtual, todo eso lleva un sello de recibido y eso forma parte de sus atestados del protocolo. Eso es de los atestados. Recuerden que lo primero que encuentran en el protocolo son las escrituras públicas. Y después de las escrituras públicas vienen el índice. Escrituras públicas, cierre del protocolo, índice con su razón si la quieren hacer, y todos los atestados. Y estos instrumentos públicos que tienen obligaciones posteriores, todas van en los atestados. Ayer les decía a los jóvenes que las personas que tienen contacto con notarios o que tienen contacto con el trabajo que estamos realizando ahorita en este curso dentro del protocolo, no tienen problemas con lo que yo estoy hablando. Pero las personas que no conocen cómo es un protocolo, que no conocen una hoja de papel de protocolo y que no tienen contacto con notarios, van a tener problemas con el curso. Y no van a tener problemas al momento de contestar el examen. Las preguntas, no. Van a tener problemas al momento de que salgan de su notariado 3 y 4 y vayan ya a la práctica, ya graduados. ¿Por qué? Porque lastimosamente este año y el año pasado, que no es cosa de la universidad ni del profesor, no se pudo hacer protocolo. ¿Cuál es el trabajo que por excelencia se lleva el estudiante de Derecho al momento de cerrar cursos? Su protocolo. En mi caso, y hago esta reflexión porque les quiero lanzar una invitación. En mi caso, en sede central, ellos me hacían 3 tomos. Mis alumnos sufrían con notariado, pero esos son mis buenos notarios que están en la calle ahorita. Yo saqué 18 promociones, 19 promociones saqué casi. De universidad rural, son buenos notarios. Dice que, ¿a qué se dedica? Le digo a un profesor que les da clases a ustedes. Mucho notariado, dice él, mucho notariado. Ellos dan fe de eso. ¿Qué hacían mis alumnos? 3 tomos. El tomo era los testimonios especiales. El primer tomo eran las escrituras públicas. El segundo tomo, que presentaban como texto paralelo, eran todos los testimonios especiales de las escrituras públicas. Y el tercer tomo eran los primeros testimonios. Entonces ellos entregaban 3 tomos. Y les cuento que los que hacían un trabajo excelente, yo los exoneraba del examen. Hacían el primer parcial y cuando ya se entregaba. En el primer parcial entregaban casi el 40% del protocolo. Pero antes de llegar al segundo parcial, 8 días antes del segundo parcial, entregaban el otro 40% del protocolo. Ahí los exoneraba. Siempre exoneré del curso, siempre exoneré a 4, 5, 10 alumnos. Hubo un año que exoneré a la sección completa. Como hay libertad de cátedra, ¿eh?
¿Por qué? Porque hacían protocolo. Pero ustedes tienen un problema. Estoy hablando de las escrituras, pero si no tienen un contacto con un notario, con un protocolo, va a costar bastante. Yo ayer le decía a los alumnos que yo generalmente los fines de semana estoy en Guatemala. Yo tengo mi oficina por la Avenida Reforma, en la zona de esto, todavía tengo mi oficina, pago mi oficina cada mes. Pues sí, ¿verdad? Porque cuando termine aquí la magistratura, por lo menos tengo a dónde ir. Pago mi oficina y les queda céntrico a los que están aquí por Guatemala, a los alumnos del domingo de aquí de Guatemala y a los de plan diario también. Pero aquí en zona 5, casi en la entradita, está mi amiga, que ahí con ella me reúno siempre cuando me traen documentos o tengo que mandar documentos porque ella está cerquita de la garita, entonces no se pierden las personas. Mi hija vive hasta adentro, ¿verdad? Aquí hay que meterse a 2 cuadras. Yo les decía a los de ayer que si gustan y quieren tener contacto con un protocolo, escríbanme. Y aunque sea unos 3, 5 minutos, yo se los muestro y ya tienen contacto y ya les explico cómo está. Ahorita solo hay que cubrirnos, ¿verdad? Con la pandemia, pues seguir todas las medidas de prevención, porque aunque venga la vacuna y aunque nos vacunemos, hay que seguir las medidas de prevención. Pero yo quiero, y esa es la invitación que les hago desde el lugar donde estén todos ustedes, busquen un notario y que el notario les haga el favor de mostrarles un tomo de protocolo solo para que sepan de qué estamos hablando, para los que no tienen contacto directo con este tipo de curso. Ahora, los que son secretarios o secretarias de notario, los que trabajan en algunos departamentos jurídicos, de algunos bancos, de algunas cooperativas, ellos no, ellos ya saben de qué estamos hablando. Esto es para los que no tienen ningún acceso, porque va a estar bien difícil lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos físicamente para hacer el protocolo. Yo estoy segura que todas las sedes que me están viendo hoy, en todas las sedes el profesor de notariado los obligó a hacer un tomo de protocolo, con 10 escrituras, con 25 escrituras, pero los obligó. Ahora salió una mañosidad ya cuando ya nos íbamos en el año 2019, porque 2020 ya empezamos con este problema. Que hay una librería, por lo menos aquí en Guatemala, supongo que por allá con ustedes también, en donde vendía los protocolos. ¿Y cuánto cuesta? 350 costaba el protocolo con 25 escrituras. Y todos los formularios, los avisos, los recibos, todos venían en blanco solo para que aquello lo llenaran, ¿verdad? A mano. En mi caso, mis patojos salieron tan re bien de su notariado, porque los testimonios especiales, los primeros testimonios y el protocolo, todo era a mano. Solo notariado 3 en jurisdicción voluntaria. Habían unas cosas que les permitía que imprimieran, de ahí todo es a mano. Mire, una preciosidad. Aquí tenemos un poco de notariado 3, de un poco de jurisdicción voluntaria. Yo lo confundo, la U cambió el programa, pero yo lo sigo confundiendo. Tenemos un poco de jurisdicción voluntaria y yo tengo los discos de jurisdicción voluntaria que en su momento se los hago llegar a quienes coordinen para que los repartan, para que los tengan. Eso, pero tal vez valdría la pena escanear, pero es muy delicado escanear un protocolo y mandarlo así como mandaron el libro, todo bien escaneado, es muy peligroso, porque recuerden ustedes que hay actos de última voluntad que no permiten la publicidad. Los testamentos y donaciones por causa de muerte, si escaneamos todo y se nos va eso, pero si en el índice se nos va, ya no, ya eso ya es... Dios nos libre, nos procesa. Entonces, esa es mi invitación para que se acerquen a los notarios en todo pueblo, en toda la ciudad, en toda siempre vamos a tener un amigo notario que nos pueda apoyar para tratar de no perdernos, porque miren, segunda semana estoy pidiendo eso. Entonces suplico que por favor lo puedan hacer. Y por último, para terminar nuestro tema, vamos a analizar la escritura pública que el doctor nos hace el favor de presentarnos aquí en la promesa, y ahí es donde vamos de lo que yo digo, vamos a dar respuesta a un par de preguntitas que se les hizo llegar a ustedes. Dice el doctor, reproducción con fines docentes. Miren qué delicado es, ¿verdad? Porque a veces toman este tipo de cosas para hacer daño, ¿verdad?
No, ustedes, es cualquiera, como ya ven que pueden accesar, ¿verdad? Es fácil accesar a esta plataforma. Dice el proyecto de escritura que contiene contrato de promesa de compraventa. Primero le coloca él el número, y el número, el lugar, la fecha, y dice ante mí, fulano de tal, comparece X persona a quien en el transcurso del presente instrumento, dice, le denominaré la promitente vendedora, con todos sus datos de identificación, y él aquí solo la hizo comparecer, así, la promitente vendedora, y por la otra parte, X persona con todos sus datos de identificación. Los datos de identificación ya los leímos, los analizamos y lo memorizamos en notariado 2, que dije 6 datos de identificación. No se les vaya a olvidar uno, porque ese uno puede ser objeto de alguna nulidad. Comparece esta persona y él dice que en el transcurso del instrumento le denominaremos la promitente compradora y todos sus datos. La promitente vendedora dice que es propietaria de un bien inmueble, lo identifica y lo ubica en tal y tal lugar, y le ubica la extensión y le coloca las medidas y colindancias. En la segunda cláusula, el doctor nos dice que manifiesta la promitente vendedora que vende a la señora el inmueble identificado. En la promesa se incluye, dice, todo cuanto de hecho y por derecho corresponde a la misma. Todo. Si dice todo, está refiriendo a todo lo que tenga. Tiene media paja de agua, una paja de agua, tiene energía eléctrica, tiene todos los servicios, tiene servidumbre de paso, tiene todo, ¿verdad? Todo. En la tercera cláusula empieza el problema, y cuando yo termine de analizar punto por punto, van a ver ustedes entonces que todo lo que dije de la promesa, van a descubrir quién es el gran perdedor en la promesa. Dice, plazo. El plazo de la promesa, dice, para otorgar la escritura traslativa de dominio es de 2 meses. 2 meses coloca él aquí. Podemos colocar hasta 2 años, y en la práctica se utiliza hasta mucho tiempo más. Precio, dice. El precio del inmueble prometido es de 620,000 quetzales. 620,000 quetzales, dice el ejemplo. Arras, dice. La promitente compradora entrega en calidad de arras para garantizar el cumplimiento de la presente, dice, del presente contrato, 62,000 quetzales. Quiere decir que la promitente compradora está entregando el 10% de lo que cuesta el inmueble, porque el inmueble cuesta 620,000 y ella está entregando 62,000 en calidad de arras. Ya se van ustedes a su código civil y vayan a leer qué son las arras. Las arras es con enganche, ya lo estoy diciendo, ¿va? 62,000. Escrituración, dice. Al vencimiento del plazo de la presente promesa, se otorgará la escritura traslativa de dominio. Quiere decir que si se está prometiendo en venta para dentro de 2 meses, van a entregar la escritura traslativa de dominio. Aquella pobre dio 62,000 quetzales. Dentro de 2 meses le tiene que entregar a este señor 600,000 quetzales. Y hay de ella que no entregue esos 600,000 quetzales. Por eso, cuando se hace la promesa, hay que advertirle a quien está, al promitente comprador, que lo que dice el instrumento público lo debe cumplir, porque al final le va a ir muy mal. Lugar de pago, dice. ¿Cuánto? Si hay lugar de pago, ya ellos colocan, ¿verdad? La promitente vendedora hace constar de manera expresa, dice, o sea, quien está vendiendo,
que sobre el inmueble no hay gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte y el notario les advierte de las responsabilidades en que incurrirá. Pero en esta cláusula ustedes pueden colocar que no hay gravámenes, anotaciones ni limitaciones, pero pueden colocar ustedes que tiene tal gravamen y que espera, es para comprometerla, cumpla con su obligación para otorgar el contrato definitivo. Bueno, ahí estamos bien. Quinta, dice, conviene a las otorgantes que en caso de incumplimiento de la promitente vendedora, a otorgar la escritura traslativa de dominio, o sea que quien está vendiendo incumple su obligación de realizar el contrato principal, porque este es preparatorio, se podrá acudir ante el juez competente para que en su rebeldía la otorgue. Esta es lo que les dije al inicio, la obligación de escriturar, que si aquella no quiere, pues no importa, que vamos a donde el juez para que el juez lo haga, y sale perdiendo. Sexta vez, y esta es la que en realidad preocupa. En caso de incumplimiento de la parte compradora, dice, a celebrar el contrato, perderá la cantidad entregada en calidad de arras. 2 meses. No tiene los 600,000. Ya se la llevó la tristeza porque perdió los 62,000 que dio. Ese es el problema de las inmobiliarias que les he venido comentando, las inmobiliarias de la forma como las están vendiendo aquí. Porque esta cláusula es válida en el contrato de arrendamiento con opción de compra. Esta es válida. Esa es la que se coloca en la opción de compra. Bueno, en el arrendamiento con opción de compra, bueno, que también vamos a platicar mucho del arrendamiento. Bueno, si no lo va a comprar como quedamos que era en 5 años que usted, o en 2 años que usted tenía esa oportunidad, tiene 200,000 quetzales del resto del arrendamiento. Pagaba 3,000, pagaba 5,000 de arrendamiento, 3,000 eran del arrendamiento y 2,000 por la opción de compra. Vaya, ahorita tiene 100,000. Ya listo, si se venció el plazo. No compra el inmueble, me quedo con lo que usted estaba dando por su opción de compra. Esta es la parte que preocupa, pues, y que las promesas de venta siempre debe ir esta cláusula, pues. Al menos que pacten lo contrario, porque también podrían pactar lo contrario, podrían pactar de que no se coloque nada de esto. El Código Civil se establece que sí, ¿verdad? Y por último dice que por su parte doña Sandra dice, o sea, la que él comparece aquí, dice, acepta la promesa que se le hace, las otorgantes aceptan, los otorgantes aceptan en lo que cada una corresponde el presente contrato. En este tema, la parte compradora, la promitente vendedora, yo me confundo con los dos temas, la promitente vendedora no tiene mayor obligación, que si no quiere cumplir, pues va a tener lo que hacer un juez, pero es un problema que nos vamos a traer. Si fallece, igual. Solo que si fallece, primero hay que ver quién va a ser el que va a comparecer. Primero hay que declarar en la vía judicial quién va a representar esa mortual, ¿verdad? Pero si está vivo y no quiere, pues ya el juez tendrá que otorgar la escritura. Él no tiene mayor problema, el promitente vendedor no tiene mayor problema, no tiene tanto problema como la pobre promitente compradora, porque la promitente compradora pierde lo que ha dado en cantidad de años. Y así sucesivamente, el doctor nos coloca aquí un proyecto de testimonio especial, pero ya lo tienen ustedes porque se les hizo llegar en su momento de notariado 2. Nos coloca él un proyecto de razón de testimonio, dice un testimonio, no dice mayor cosa, solo el timbre de 50 quetzales, los 50 quetzales el timbre que se debe cubrir para el primer testimonio, que ahí se acabó. Entonces caemos y terminamos analizando lo que el Código Civil establece en relación a los temas platicados el día de hoy. No dice mucho,
Son pocos artículos, dice. La promesa y la opción, dice. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa puede ser unilateral, ya lo platicamos. La opción, ya platicamos. La aceptación del optante también, cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales, que debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad también. El plazo que establece en el artículo 1681. Ya redondamos bastante con el plazo, ya di mi opinión también en relación a los plazos largos. El plazo convencional ya lo platicamos, que ven el instrumento público que tenemos de ejemplo en el libro, dice 2 meses. ¿Sí? Rapidito. Ya platicamos también lo que está en el artículo 1683, que si se niega a otorgar la escritura al promitente vendedor, pues, ¿quién lo va a hacer, verdad? ¿Quién la va a otorgar? El 1684 es que vemos, dice, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Eso fue lo que le dije. Y que no había dicho el tiempo. El Código Civil establece 3 meses al vencimiento. Si en los 2 meses que está en la minuta que nos acompañan en el libro, si en los 2 meses aquella no lleva los 600,000 quetzales, este vendedor, promitente vendedor, tiene solamente 3 meses para acudir a los órganos jurisdiccionales y hacer valer su derecho. Pasados esos 3 meses, se va a alegar una cantidad de cosas, una de ellas, prescripción para exigir, ¿verdad? Una excepción. Hay excepciones previas, excepciones previas son estas, ¿verdad? Y las otras son las perentorias. Podríamos alegar eso, es decir, 3 meses nada más, vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción, dice, sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que pasen los 3 meses, porque son plazos fatales, igual que una acción constitucional de amparo, un plazo fatal, ¿verdad? Solo los días que establece ahí la ley puede ejercerlo, dice. Pasado un día, las partes alegan la temporalidad, pero ese es en amparo. En este caso, lo que vamos a alegar es el cumplimiento del artículo 1684, que ya pasaron 3 meses, un día. Ya quedan libres las dos partes, en redundancia, quedan libres las partes, la parte vendedora y la parte compradora, libre de toda obligación, ¿verdad? En este caso, si hubo arras, dice, las devolverá quien las recibió. Ahí está bonito, porque entonces por eso me fui parte por parte, ¿verdad? Para caer a esto. En el contrato que nos acompañan aquí en el libro, en la minuta, dice que las arras quedan en poder del promitente vendedor, pero aquí el Código Civil dice, si hubo arras, las devolverá quien las reciba. Sí, siempre y cuando se coloque en el documento, siempre y cuando se coloque en el instrumento público. De lo contrario, no. Entonces ustedes deben ser muy cuidadosos con el cliente que les está llegando a su bufete y explicarle a los dos, no solo a su cliente, porque usted le está pagando honorarios, que puede ser que le está pagando el promitente vendedor y el promitente comprador no le esté pagando, puede ser, pero usted tiene obligación de explicar ese título de arras, que puede quedar a poder del promitente vendedor como bien se lo pueden devolver. En la práctica, lamentablemente, no se hace en los contratos esto. Las arras quedan depositadas y las inmobiliarias así trabajan, quedan depositadas las arras. Y el último artículo dice que cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, dice, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Y en este tema les dije cuál era mi opinión en relación a las multas y quién era el facultado para imponer multas. El Código Civil lo establece, la ley lo establece.
pero en realidad vayámonos y leamos el fundamento legal de este tema. Y vamos a ver que no podemos. Ya ven ustedes que yo les enseño en el curso ¿cuál es el curso donde yo enseño eso relacionado? Es el notariado, ¿ves? El proceso sucesorio intestado. Ahí es porque le digo, cuando hago la pregunta, ¿va? Cuando en el examen, entonces hay un pedazo, hay un espacio donde el impuesto se paga del proceso sucesorio, se paga el impuesto, la multa y la mora. Y entonces le digo, se puede exonerar el impuesto, se puede exonerar la multa, se puede exonerar la mora. Digan ustedes cuál se puede exonerar. El impuesto no se puede exonerar. Impuesto está tasado. La multa y la mora sí, porque ¿quién la coloca? Sí se puede exonerar. Sí, no la podrían. En los procesos sucesorios, de hecho, hay un espacio donde vamos con el presidente de la República, con un memorial, y pedimos que nos exonere la multa y la mora, y él no la hace, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde sale aquí en el Código Civil que le voy a poner una multa? Entonces, ¿podré yo colocarle una multa a mi vecino porque se está montando encima de mi jardín, encima de mi acera? Pensemos en eso. Yo le pondría otro tema, yo le pondría otro nombre a eso para evitar caer en alguna irregularidad. Eso es entonces lo del Código Civil, compañeros. Eso es lo del... El doctor Neri tiene 2 libros. Ustedes creo que ya bajaron los 2. Tiene uno que son estas hojitas que yo estoy revisando, y tiene un libro que es el libro físico que yo tengo aquí, miren. Este creo que fue el que hicieron llegar hace 8 días. A mí me lo hicieron llegar. En los 2 encontramos los temas que estamos platicando, solamente que este libro, vieran ustedes que está muy bonito, porque vean ustedes la letra de este libro, miren la letra, grande la letra, miren. Está muy bonito el libro. Yo creo que ese es el que ya me dejaron los del día lunes. Hay una señorita del día lunes que cualquier cuestión que yo digo ella lo hace llegar. No, ayer nos hizo llegar la ley esa de renta mobiliaria, no la he leído, la voy a leer hoy en la tarde, y nos hizo llegar el libro. Yo creo que este fue el libro que nos hizo llegar la jovencita. Entonces, si ustedes tienen un subgrupo a nivel nacional ahí entre el sábado y el domingo, y los de día entre semana, no el lunes, hoy no doy el lunes la clase, la doy el miércoles. Carol se llama la jovencita. Si tienen ese subgrupo y están todos involucrados, pues qué bueno, y si no, traten de contactar a esta jovencita del día miércoles, de notarial día miércoles, que ella es la que nos manda todos los formatos. Aquí nos hizo llegar, yo digo que fue este libro, aunque yo creía que tal vez no estaba en el internet, porque pues no tiene mucho tiempo el libro, es reciente. Yo lo compré porque yo di notariado en el año 2019 y yo le llevaba los libros a mis alumnos, y se los llevaba porque el libro creo que costaba como 115, costaba en las librerías, y yo se los compraba al doctor Neri, y él me los daba siempre 25 quetzales menos. Entonces yo creo que se los llevé a mis alumnos en 85 quetzales, creo, ya no me acuerdo, pero creo que en 85 se los llevé, porque él decía, si compra 15 o más, le hago su descuento, decía él, ¿verdad? Cuando él iba a la universidad. En cambio, ya ni iba a la universidad, pero siempre tengo yo mi contacto ahí por los libros. Pero ustedes lo tienen en el internet, es mucho mejor. Ya ustedes son de virtual, de internet. Yo todavía soy de físico, todavía me cuesta. Miren que yo copio y escribo, leo lo del libro y escribo. Yo no soy aquella de jalar y pegar, todavía ya no soy de ese asunto. Bueno. 2 recomendaciones entonces para la próxima semana. Busquen un notario, por favor. Busquen un notario para que les pueda apoyar y les pueda ayudar en el tema del protocolo. Otra recomendación, estudien, por favor. Estudien y no se dejen llevar de solo la pantalla, solo lo que está en la pantalla. No. Estudien, por favor, mis niños, se los recomiendo.
Dios los bendiga y estamos terminando puntualmente, 15 horas en punto, estamos terminando puntualmente. Espero platicar con ustedes de esta misma forma el próximo domingo.